Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenos días, ¿Pueden profe. confirmarme, por favor, si pueden ver mi pantalla y si me pueden escuchar? Sí, profe. Buenos días, David. ¿Cómo está? Jóvenes, ¿podrían confirmarme, por favor, si me pueden escuchar y pueden observar mi pantalla? Aunque sea por el chat. Sí, profe. Sí, profe, sí se mira y sí se escucha. Vamos a dar un momentito más de tiempo a que se conecten sus demás compañeros y luego pues empezamos la clase, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar con la clase. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Me da mucho gusto volverles a saludar. El día de hoy vamos a trabajar para dibujo natural. Vamos a trabajar perspectiva, pero vamos a trabajarla a 3 puntos de fuga. Si ustedes se recordarán en las sesiones anteriores, pues por ahí, por ejemplo, las líneas horizontales, por ejemplo, siempre seguían siendo horizontales. Las verticales, digamos, pues siempre seguían siendo verticales, ¿verdad? Entonces, esos casos, digamos, de que aplican cuando nosotros trabajamos perspectivas a un punto de fuga, a 2 puntos de fuga, pero cuando nosotros ya introducimos un tercer punto de fuga, entonces ya todas las líneas obedecen a los puntos de fuga que nosotros pues previamente definimos, ¿verdad? Ok, entonces, previo a explicarles qué es lo que vamos a hacer, les voy a mostrar algunos ejemplos de qué es lo que nosotros podríamos trabajar o qué es lo que nosotros podríamos hacer si utilizáramos para nuestras proyecciones, pues 3 puntos de fuga, ¿verdad? Y para eso me voy a apoyar de esta imagen que está aquí pequeñita. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto. Esta imagen que está aquí, nosotros vemos de que se están trabajando dos distintos dibujos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, este dibujo que está aquí abajo que parece un edificio y vemos, por ejemplo, este otro dibujo que está acá que también parecen 3 edificios, pero pues cambia totalmente la perspectiva, ¿verdad? O cambia el punto de vista o el punto del observador de donde nosotros estamos viendo el dibujo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con 3 puntos de fuga, nosotros podemos tomar la decisión de dónde poner ese tercer punto de fuga. Entonces, por ejemplo, omitamos ahorita el gráfico que está abajo, este que está aquí, que estoy señalando yo, y concentrémonos en estos 3 edificios que están aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí dice Ants Eye View,
que significa ojo de hormiga, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos cuando trabajamos perspectivas a 3 puntos de fuga, nosotros podríamos decir de que tenemos una vista de hormiga o también tenemos una vista de pájaro, que es lo que está acá, que es lo que dice aquí abajito. Dice Bird's Eye View. Perdonen mi inglés. Pero básicamente traducido al español, digamos, esto significa vista de pájaro y esta otra significa vista de hormiga. Entonces, si nosotros queremos trabajar una perspectiva a 3 puntos de fuga, nosotros tenemos que definir qué tipo de perspectiva vamos a trabajar. Si vamos a trabajar una vista de hormiga, que de hecho aquí ya lo dice, vean, aquí dice perspectiva a vista de hormiga, o podríamos trabajar nosotros una perspectiva con vista de pájaro, que es la que nosotros tenemos aquí. Ok. Si yo quiero trabajar entonces una perspectiva a vista de hormiga, es decir, situar mi punto de observación en la parte más baja de mi proyecto, entonces lo que yo tendría que hacer es colocar el punto de fuga en la parte de arriba. Pero si yo quiero trabajar una vista de pájaro, o sea, es decir, yo quiero ver el proyecto que yo estoy trabajando, pero lo quiero dibujar como que si yo estuviera viéndolo desde arriba, entonces el punto de fuga yo lo tengo que dibujar en la parte de abajo, ¿sí? En esta parte de acá. ¿Alguna duda con esto? Pueden utilizar su micrófono o pueden utilizar el chat. No, profe. Ok, entonces tenemos nosotros, para trabajar con 3 puntos de fuga, tenemos 2 tipos de perspectiva. Tenemos la vista de pájaro y tenemos la vista de hormiga, que ya nosotros vimos aquí cuáles son las diferencias, ¿verdad? Una la vemos desde, como que si estuviéramos desde lo más alto, y otra la vemos como que si estuviéramos hasta en lo más bajo, ¿verdad? A nivel, podríamos decirlo que del suelo. Entonces, pues por aquí nosotros vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este otro que está acá. Vean, esta es una perspectiva con una vista de hormiga, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con una vista de hormiga y vean dónde está el tercer punto de fuga. Está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, nuestro tercer punto de fuga va a estar en la parte de arriba. Algo importante que quiero especificarles o que quiero indicarles es de que, si ustedes se fijan, nosotros tenemos nuestro cuadro de trabajo, que es este fondo blanco que tenemos aquí, y los puntos de fuga están lo más cerca posibles del borde, más que todo para poder graficar algo que no se distorsione mucho, ¿verdad? Porque con este tipo de perspectivas, los gráficos tienden a distorsionarse mucho. Entonces, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en este otro trabajo, si yo les pregunto en dónde están los puntos de fuga, ustedes se van a dar cuenta de que ni siquiera están en la hoja de trabajo, ¿verdad? Sino que están mucho más arriba. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera o si yo quisiera trazar los puntos de fuga, vamos a hacer líneas rectas, por ejemplo. Voy a trazar, por ejemplo, de este punto, vean hasta dónde yo tendría que trazar. Voy a tomar este otro punto de referencia. Ok. Vean entonces hasta dónde se trabajó el punto de fuga de este ejercicio. Por ejemplo, voy a trazar otra línea por aquí, más que todo para que me sirva de referencia. Y vamos a trazar otra de aquí. Y si se fijan ustedes, ni siquiera me alcanza la pantalla para poder graficar ese tercer punto de fuga, ¿verdad? Voy a trazar, por ejemplo, otro por aquí. Vamos a ver si aquí sí nos alcanza la pantalla. Y voy a tomar este otro punto de referencia hasta aquí. Y más o menos hasta aquí, miren. Entonces, si se fijan ustedes, con el propósito de que nuestros gráficos no salgan tan distorsionados, no salgan tan deformados, pues lo más conveniente es alejar los puntos de fuga lo más que se pueda para que nuestros gráficos pues no queden tan distorsionados. Entonces,
trabajamos nosotros vista de hormiga con el punto de fuga en la parte de arriba y trabajamos nosotros vista de pájaro cuando nosotros ponemos el punto de fuga, lo ponemos en la parte de abajo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, observemos este otro gráfico. Es un simple cubo. Es una vista de pájaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro punto de fuga está, nuestro tercer punto de fuga está hasta en la parte más baja de nuestro espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, veamos este otro. Este otro pues está, obviamente está más elaborado, ¿verdad? Está más trabajado e inclusive está digitalizado. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, vemos de que las líneas vienen hacia este punto, entonces podríamos decir de que por aquí hay un punto de fuga, por aquí tenemos otro punto de fuga y el tercero está más o menos por aquí abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros distintas formas de trabajar perspectiva a 3 puntos de fuga. Por ejemplo, veamos esta otra imagen. Pues son imágenes, digamos, de que un tanto complejas, ¿verdad? Y pues nosotros vamos a poder lograr estos resultados dependiendo de dónde nosotros posicionemos nuestros puntos de fuga. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok. Entonces, pues vamos a explicar los ejercicios que vamos a trabajar para esta semana. No vamos a empezar con cosas muy complejas, como siempre, ¿verdad? Porque el objetivo es de que pues ustedes tengan la idea o el conocimiento de cómo trabajar estos distintos trabajos. Entonces, nuestro primer ejercicio va a ser el que nosotros trabajemos gráficos como este que yo les estoy proyectando ahorita en pantalla. Pero no vamos a hacer solamente uno, sino que vamos a trabajar con los dos tipos de perspectiva a 3 puntos de fuga. O sea, vamos a trabajar con vista de hormiga y vamos a trabajar con vista de pájaro. Entonces, vamos a empezar nosotros aquí a proyectar en pantalla. Y pues yo me voy a apoyar siempre de esta herramienta, ¿verdad? Que a mí me ayuda mucho, en especial porque es bastante gráfica, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el punto de fuga, el tercer punto de fuga, lo pongo en la parte de arriba, ¿qué dijimos de que era? O sea, si yo muevo este punto y todo eso que se está moviendo acá, que es mi punto de fuga, ¿qué tipo de vista dijimos de que íbamos a lograr? A ver, ¿algún voluntario? De hormiga, profe. Ok, vista de hormiga, dijimos por ahí, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora voy a trabajar entonces un cubo, vean lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo voy a empezar a trabajar desde este punto que está aquí. Entonces, voy a tomar mi herramienta y voy a trabajar con un color negro. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar aquí esta perspectiva y vean qué es lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esto de aquí y tenemos esto de aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, podría seguir haciendo esto y podría trabajar esta parte más que todo para tratar de visualizar algunos elementos que estuvieran como que muy altos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo podría inventarme, qué sé yo, quizás algunas ventanitas, por ejemplo. Por ejemplo, aquí vean, estoy trabajando con vista de hormiga. Y voy a inventarme, por ejemplo, por allí algunas ventanitas. Entonces, vamos a quitar esto. Y, por ejemplo, aquí estaría nuestra figura humana. Entonces, para este ejercicio nosotros no vamos a trabajar cubos, sino que vamos a trabajar elementos básicos, ¿verdad? Por ejemplo,
vamos a trabajar nosotros detalles como este, por ejemplo. ¿Alguna duda con esto? Solo son de las dos vistas, ¿verdad? Así como edificios. Sí, una va a ser, digamos, de que viendo, vamos a simular, digamos, algo como un edificio, ¿verdad? Ok, entonces, pues esta sería nuestra primera vista. Vamos a ocultarla y vamos a trabajar ahora con otros puntos de fuga. Entonces, por ejemplo, voy a posicionar mis puntos de fuga ahora en la parte de arriba. Voy a poner este por acá, voy a poner este otro por acá y voy a poner este otro por aquí abajo. Entonces ahora, pues yo voy a trabajar una vista de pájaro, ¿verdad? Porque ahora nosotros estamos viendo pues nuestro gráfico desde la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar, voy a trazar, por ejemplo, aquí el techo de mi edificio, por ejemplo. Y vamos a trabajar aquí algunos detalles. Por ejemplo, voy a trabajar esto de aquí. Y, por ejemplo, hasta allí debería de marcar mi edificio. Entonces, por ejemplo, vean aquí yo ya dibujé el cubo. Entonces, ahora lo que yo tendría que hacer, pues, es simplemente ir como que dibujando las ventanitas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer a mano alzada para que tengamos una idea de qué es lo que nosotros tendríamos que trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, nuestros puntos de fuga estuvieron aquí y en la parte de abajo, ¿verdad? Para trabajar este otro tipo de perspectivas. ¿Alguna duda con esto? Vamos a No, trabajar profe. cosas bastante sencillas ustedes, o sea, no nos vamos a complicar la vida eh, haciendo cosas muy complejas. Ahora, si ustedes desean hacerlo, pues también es válido, ¿verdad? También es válido que ustedes quieran hacerlo, pues de esta forma. Pero si no, pues también ustedes pueden hacer cosas muy básicas. Por ejemplo, para este caso, para esta vista de hormiga, yo trabajé este elemento que fuesen como que si fueran dos volúmenes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este volumen que está aquí y tenemos este otro volumen que está aquí. Pero vean, el punto central es el que nosotros tenemos aquí en esta parte, que es donde estoy remarcando más, o sea, aquí. Y luego de este punto, pues parten estas dos líneas, ¿verdad? Que son como que nuestras, en donde se dividen los dos volúmenes de los que ya platicamos. Pero también tendríamos nosotros esta otra opción, ¿verdad? Entonces vean que está la misma línea, perdón, vean de que está la misma línea central, está el mismo punto donde se intersectan las dos líneas, pero vean el cambio de dirección, en este caso viene hacia abajo, mientras que en la que nosotros dibujamos ahorita están hacia arriba. Entonces, allí nosotros tenemos esas dos formas de poder trabajar. Con este punto, a partir de este punto, dibujando líneas hacia arriba, o si no, a partir de este punto, dibujando líneas hacia abajo para formar un volumen más o menos como el que yo tengo aquí. Entonces, tenemos dos opciones. Trabajando esta, ¿verdad? O trabajando esta otra opción que tenemos aquí. Ok, entonces eso va a ser lo que vamos a trabajar para esta sesión. Si no hay más dudas, pues vamos a empezar a trabajar con AutoCAD. ¿Alguien tendrá algún comentario o alguna duda acerca de lo que vamos a hacer para dibujo natural esta semana? Para hoy la tarea. Les voy a dar un tiempo máximo para el día de mañana, para esta tarea. ¿Alguna otra duda?
¿Está todo claro, Yarol? No, profe. Todo claro. Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto que ya no nos interesa ahorita. Y vamos a empezar a trabajar entonces con tecnología, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, estábamos trabajando con este archivo y habíamos creado nosotros nuestros bloques de nuestros ejes, ¿verdad? Inclusive ya les habíamos agregado nosotros algunos otros elementos, como por ejemplo este atributo que nos permite a nosotros cambiarle valores de texto, pero sin modificar nuestro bloque como tal, ¿verdad? Entonces, abramos AutoCAD, por favor, y cuando ya lo tengan abierto, pues me confirman. Ya, profe. Ok, excelente. Vamos a empezar entonces. Gracias, gracias Jaime y gracias Selman por confirmarme. Por ahí dice Christopher que tiene una duda para que, ¿cómo ustedes pueden hacer para que una línea se vea punteada? Dice Christopher. Ok. Si se recuerdan ustedes, nosotros creamos en nuestra clase anterior, nosotros creamos una capa que se llamaba ejes y que tenía este tipo de simbología, ¿verdad? Tenía, por ejemplo, una línea, guión, línea, guión. Perfecto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vean, ahorita tengo definida como actual mi capa ejes. Y yo hago una línea, por ejemplo, y vean qué es lo que pasa. A mí me aparece la línea, guión, ¿verdad? Pero generalmente a ustedes les aparece de esta forma. Por ejemplo, aquí voy a poner 1 y a ustedes les aparece de esta forma. Así no les aparece la línea como tal. Entonces, para que les pudiera aparecer, nosotros tendríamos que trabajar con dibujos como que muy grandes para que esta simbología o este tipo de línea se pudiera proyectar adecuadamente. Entonces, para que nosotros logremos de que esta simbología o este tipo de línea se pueda ver a menor escala, o sea, que no tengamos que hacer líneas muy grandes para que se vea este tipo de línea, lo que nosotros tenemos que hacer es configurar la escala del trazado de las líneas. Entonces, para ello nosotros activamos un comando que se llama escala TL. Entonces, nosotros escribimos escala TL, presionamos Enter y aquí nosotros definimos un valor. El valor que yo tenía anteriormente era de 0.1, pero ¿qué pasa si yo pongo 0.05, por ejemplo? Voy a poner aquí 0.05 y presiono Enter. Y ahora, señores, vean qué es lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos esta parte de acá y vean estas líneas cómo ya se acomodaron a lo que nosotros pues teníamos anteriormente, ¿verdad? Vean aquí ya tenemos, por ejemplo, tenemos estas líneas que ya parecen, ya se van acomodando a los ejes que nosotros pues dibujábamos en AutoCAD. Entonces vean esta otra línea, por ejemplo. Esta la tenemos aquí nosotros
pues previamente trabajada, ¿verdad? Por ejemplo, voy a quitar estos tres bloques y los voy a pasar a la capa 0 y ahora vean qué es lo que pasa, ¿sí? Vean estas líneas. Si ustedes se fijan, este es nuestro bloque completo en la capa ejes. Ahora, este es nuestro bloque en la capa 0. Entonces, vean qué es lo que pasó aquí. Lo voy a hacer con este. Fíjense en cómo está dibujado la circunferencia. Fíjense cómo está dibujada esta otra circunferencia. Se dan cuenta de que por aquí tenemos línea guión, pero de pronto no queremos esto, sino que queremos solamente esa línea guión en esta línea que está acá. Entonces, si yo paso todo esto a la capa ejes, pues automáticamente todas las líneas toman esa propiedad, ¿verdad? De pronto yo no quiero eso, entonces lo dejo en la capa 0. Ok, ¿qué fue lo que hice entonces? Pues otra vez, vuelvo a repetir. Escala TL, presiono Enter, y aquí yo pongo un factor. Puse 0.05 para este ejercicio, pero ¿qué pasa si hubiera puesto, por ejemplo, 0.5? Vean qué es lo que pasa. Sí, me voy a acercar un poquito para que ustedes vean, me voy a alejar, perdón, para que ustedes vean qué es lo que pasa. Puse ahora 0.5. Voy a poner escala TL y ahora voy a poner 0.25. ¿Sí? Vean qué es lo que pasa. Va cambiando las dimensiones de la línea, pero sin embargo mis bloques todavía no se ven afectados. ¿Por qué? Porque estas líneas todavía son muy grandes todavía. Entonces yo tengo que ir probando con valores mucho más pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, escala TL y ahora voy a poner 0.1, por ejemplo. ¿Sí? Vean aquí, ya aplicó por aquí, pero sin embargo mis líneas todavía no se ven afectadas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir probando nosotros hasta que pues nos funcionen. En este caso a mí me funcionó con 0.05. Voy a poner ahora 0.04 y vean ustedes, ahí pues ya se ve aplicado también este tipo de línea que nosotros habíamos puesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y ahora vamos a trabajar nosotros con bloques dinámicos. Si ustedes se fijan en la clase anterior, pues nosotros agregamos por allí algunos atributos, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos? Pues son aquellos valores o aquellos parámetros en los que yo puedo copiar un bloque, puedo cambiar parte de esos atributos, por ejemplo, ahora poner una A mayúscula, ¿verdad? Pero mis bloques siguen siendo los mismos. Entonces aquí nosotros en la clase anterior aprendimos a hacer esto, ¿verdad? Ahora entonces vamos a aprender a agregarle algunos, vamos a aprender a hacer estos bloques dinámicos. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues ya van a ver ustedes. Ok, vamos entonces a editar un bloque de estos, cualquiera, ¿verdad? Porque al final todos son los mismos. Y si ustedes se fijan ahora, si yo doy doble clic, me abre el editor de atributos. Pero yo no quiero abrir el editor de atributos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muy bien. Pues yo desplazo el cursor hacia el apartado de bloques, que lo encontramos aquí en esta parte de arriba. Y aquí hay un botón que se llama editar. Damos un clic a ese botón editar y aquí ya nos aparece el editor de bloques. Entonces nosotros seleccionamos el bloque que nosotros queremos editar. En este caso a mí me interesa editar ejes, entonces yo voy a abrir el bloque eje y doy un clic en aceptar y ya me aparece el bloque de ejes. Hagamos esto por favor, abramos el editor de bloques y abramos los ejes. Ya, profe. ¿Cómo van los demás? Muy bien, continuamos entonces.
Ok, como les había comentado, vamos a trabajar un bloque dinámico, ¿sí? Para ello nosotros nos apoyamos pues de esta barra de opciones que nosotros tenemos aquí y en nuestro caso vamos a trabajar ahorita vamos a trabajar con parámetros, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar entonces con un parámetro lineal, que es este que nosotros tenemos acá. Y vean, por favor, voy a dar un clic sobre el parámetro lineal y ahora voy a dar un clic justo en este punto y voy a dar otro clic donde termina la línea color amarillo. Entonces voy a arrastrar, por ejemplo, hasta este punto de aquí. ¿Sí? No importa la distancia que nosotros arrastremos, pero Profe, ¿Qué disculpe, fue ¿qué lo que hizo? hizo? No. Ajá. ok, voy a repetirlo nuevamente. Estoy dentro del editor de bloques, ¿verdad? Y voy a trabajar con esta barrita de parámetros, de acciones, o sea, esta barrita que es de bloques dinámicos. Estoy dentro de la pestaña de parámetros. Aquí, vean, si yo doy un clic aquí, me cambia las distintas opciones que nos ofrece AutoCAD. ¿Sí? Entonces, estoy dentro de la pestaña parámetros. Doy un clic en la opción lineal. Aquí, doy un clic. Ahora doy un clic donde empieza la línea amarilla y doy otro clic donde termina la línea amarilla. Y luego solamente arrastro y doy otro clic allí. Y ya me va a quedar algo como esto. ¿Me confirman, por favor, cuando lo tengan? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok, continuamos entonces. Lo que vamos a hacer ahora es de que a este parámetro de distancia que nosotros agregamos, vamos a ponerle una acción, ¿sí? Las acciones a nosotros nos van a permitir modificar estos parámetros y nos van a permitir modificarlos sin necesidad de entrar al editor de bloques como lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, en acciones, nosotros vamos a escoger esta acción que dice estiramiento. Esta que está acá, que es la tercera. Vean, la primera dice desplazamiento, la segunda escala, la tercera dice estiramiento. Entonces vamos a escoger esta, damos un clic y ahora vean, dice seleccione un parámetro. Dice, entonces, ok, perfecto. Y voy a seleccionar esto. Quiero que por favor me pongan atención y después ya intentan hacerlo ustedes. Entonces, damos un clic en estiramiento. Ahora me pide que seleccione un parámetro. Selecciono el parámetro. Ahora me pide que seleccione un punto de parámetro que asociará la acción. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar este punto y ahora me pide a mí de que yo precise una esquina de estiramiento. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar toda esta esquina y ahora me pide otra vez que designe objetos. Entonces, vean, aquí voy a seleccionar estos objetos y ahora voy a presionar Enter. Ya vamos a ver qué fue lo que hicimos. Ya lo vamos a repetir también. Entonces vean, ¿para qué nos sirvió esto? Si ustedes se fijan, ahora me aparece por aquí un icono que está acá. ¿Sí? Si yo me acerco, dice estirar. Entonces, nosotros podemos probar estas acciones que vamos agregando y eso lo podemos hacer aquí en este apartado en donde dice probar bloque. Aquí tiene un chequecito verde, ya se dieron cuenta. Entonces, yo doy un clic aquí en este botoncito y vean, aquí yo puedo probar este bloque sin necesidad de salir del editor de bloques. O sea, aquí todavía estoy en el editor de bloques. Entonces vean, yo selecciono ahora este bloque y vean qué es lo que hace. Me aparece todo el bloque seleccionado, pero vean, ahora me aparece aquí una flechita color azul. Ok, ¿qué puedo hacer con esta flechita? Yo le puedo dar un clic y la puedo arrastrar. Entonces vean, mi línea de ejes va a ir creciendo hasta donde yo le indique que quiero que vaya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero que avance 8 metros. Perfecto. Presiono 8, presiono Enter
Y ahora esta línea que yo ya he trabajado, que es mi línea de ejes, ahora mide 8 metros. Ok, no la quiero tan larga, la quiero de medio metro. Entonces lo pongo 0.5, presiono Enter y ya tengo trabajada entonces mi línea de eje. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy con estos bloques. Entonces, pues yo veo que ya me funciona y ahora voy a cerrar este bloque de prueba. O sea, voy a cerrar, porque ahorita estoy probando el bloque, ¿verdad? Entonces voy a cerrar este apartado y para cerrarlo, entonces tengo aquí esta opción que dice cerrar bloque de prueba. Entonces doy un clic aquí y regreso al editor de bloques. ¿Lo repetimos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a borrar este parámetro, esta acción, perdón, que fue la que trabajamos. Vamos todos entonces agregando este parámetro, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a agregar una acción. Damos un clic aquí en acciones y vamos a agregar un estiramiento. ¿Sí? Después de que seleccionamos estiramiento, seleccionamos el parámetro. Nos pide que precisemos un punto. Seleccionamos este puntito. Ahora nos pide que marquemos el marco de la esquina que vamos a trabajar. Yo selecciono todo esto. Vean, estoy seleccionando todo esto de acá. Y ahora me pide que designe los objetos. Entonces selecciono todo esto de acá. Y luego presiono Enter. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacer de nuevo y voy a empezar a trabajar todo desde cero. Entonces, parámetros. Agrego un parámetro lineal desde este punto hasta este punto. Aquí. Acciones. Estiramiento. Selecciono el parámetro. Selecciono el punto de referencia. Trabajo un recuadro en donde yo voy a trabajar mi acción. Y ahora selecciono los objetos que yo quiero que tengan aplicada esa acción. Presiono Enter y listo, ya lo tengo trabajado. Intentemos hacerlo, por favor. Si tienen dudas, si quieren que repitamos, lo volvemos a hacer con todo gusto. Profe, ¿podría repetir lo de estiramiento, por favor? Claro, con todo gusto. Voy a borrar todo, más que todo para que no me genere confusiones aquí trabajar con AutoCAD. Muy bien. Agrego un parámetro, ¿verdad? Parámetro lineal. Agrego acciones. Agrego un estiramiento. Primero lo seleccionamos. Después seleccionamos el parámetro, que en este caso es distancia, ¿verdad? Selecciono el parámetro. Paso 2. Dice que precise un punto. Entonces voy a dar un clic aquí en este punto. Nada más doy un clic. Un clic. Ahora me pide que precise la primera esquina del marco. Dice, o sea, yo tengo que seleccionar este parámetro de acá. Entonces voy a seleccionar esto. Vean aquí. Me parece como una línea punteada. Doy un clic. Ahora me pide que yo designe a esos objetos. Entonces voy a seleccionar todo esto. Y luego solo presiono Enter. Y listo, ya lo tenemos. ¿Cómo vamos? Ya, profe. ¿Cómo vamos, Estuardo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces, como les dije, ¿verdad? Ya que tenemos aplicado el parámetro, podemos probar el bloque y ver si nos funciona. Entonces, podemos dar un clic aquí y probar el bloque, ¿verdad? Doy un clic aquí entonces en este punto. Aquí estoy probando el bloque a ver si me funcionó lo que yo apliqué. Y vean, efectivamente me funciona. Lo voy a dejar por allí, por ejemplo. Entonces, si me funciona, entonces cierro el bloque de prueba. Aquí, en esta parte. Cierro el bloque de prueba. Ahora que ya vi que sí me funciona, entonces simplemente voy a cerrar el editor de bloques. Me pregunta si deseo guardar los cambios realizados en eje, que es el nombre de este bloque.
Digo que sí, o sea, le doy clic aquí en guardar. Y ahora pues ya tengo aplicados estos, ya tengo aplicados entonces estos cambios. Entonces vean ahora, si yo selecciono cualquiera de estos bloques, pues ya me aparece esta flechita, ¿verdad? Y estos cambios pues son independientes. ¿Cómo así? Vean, yo estoy modificando ahorita el eje 5. Lo modifico a la distancia que yo quiero y vean qué pasó con los demás. Siguen siendo bloques, pero los parámetros que nosotros estamos modificando pues son completamente independientes, ¿verdad? Entonces vean aquí, por ejemplo, yo quiero arrastrar todos estos bloques hasta acá y vean lo fácil que es, ¿sí? Pero esto nosotros lo logramos pues ya trabajando, digamos que un poquito con AutoCAD avanzado. Y ahorita pues ya aprendimos a trabajar bloques, le agregamos atributos y ahora también creamos bloques dinámicos. ¿Sí? Entonces, pues estas son algunas de las cosas que nos ofrece AutoCAD para trabajar de una forma más rápida. ¿Vamos todos hasta aquí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de que vamos a agregar nuestros ejes a esta planta que nosotros pues acabamos de dibujar, ¿verdad? Y pues como ya conozco qué versiones de AutoCAD tienen cada uno de ustedes, pues nosotros nos vamos a venir aquí a la pestaña de anotar, que está aquí, es la tercera. La primera es inicio, la segunda inserción, la tercera es anotar. Y aquí en anotar nosotros encontramos este botón que se llama línea de centro. El comando dice que es línea centro, es muy largo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, usar este comando, yo tendría que escribir línea centro y luego ya poder usar ese comando, ¿verdad? Pero quizás para algunos de ustedes sea más rápido venirse a la pestaña de anotar y luego dar un clic en línea de centro. Entonces, yo selecciono esta línea de centro y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, estas dos líneas que están aquí. Entonces, vean, aquí ya me va marcando dónde está la línea de centro de estos objetos. Presiono Enter para activar el comando anterior. Vuelvo a hacer esto aquí. Presiono Enter para activar el comando anterior y vuelvo a hacer esto de aquí. ¿Sí? Voy a hacer esto en todos los muros en donde yo considere que deba de llevar ejes. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo todo esto. Voy a hacerlo ahora de este lado. Voy a trabajar entonces, por ejemplo, aquí. Voy a trabajar aquí en esta parte. Y también aquí. Y también aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces, ahorita estas líneas a mí solo me van a servir de referencia. Si ustedes se fijan, si yo selecciono una de estas, también me funciona con un bloque dinámico. ¿Por qué? Porque vean, yo aquí puedo alargar esta línea y solo se modifica esa que yo estoy seleccionando, ¿verdad? Entonces, hagamos esto, por favor. Ya, profe. Ok, entonces ya que tenemos seleccionado esto, ahora vamos a utilizar otra vez una línea de referencia. Para esto yo me voy a apoyar aquí con la herramienta rectángulo y vean, esto lo vamos a borrar después. Voy a asegurarme de que estoy trabajando en la capa 0 y voy a dibujar un rectángulo justo donde yo ya había trabajado los muros. Vean, este rectángulo está dibujado justo en el perímetro de este proyecto que yo estoy trabajando. ¿Sí? Ok, ¿para qué me va a servir esto? Ya se van a dar cuenta ustedes por qué o para qué. Voy a trabajar ahora entonces un desfase, por ejemplo, voy a trabajar entonces un desfase aquí de 1 metro, por ejemplo. 1 metro.
y voy a seleccionar este rectángulo que yo trabajé. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un clic. Ahora voy a trabajar un desfase, pero lo voy a trabajar de 0.5 y yo voy a tener entonces estas dos líneas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos esto, por favor. ¿Qué fue lo que hice? Un rectángulo en todo el perímetro de lo que yo trabajé y luego ahora estas dos líneas que están acá. Estos desfases que están acá. Son de 1 metro y de 0.5. ¿Me avisan, por favor? Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice Elman, dice, ¿puede repetir lo de los cuadros? Con mucho gusto. Voy a borrarlos. Voy a borrar este que está aquí también. Entonces, voy a trabajar un rectángulo. Presiono el comando rec, enter. Ahora marco este punto de referencia, vean este que está aquí. Doy un clic. Y ahora simplemente arrastro hasta la otra esquina del muro. Aquí. Un clic. Perfecto, ya me dibujó esta línea que está aquí. Ahora voy a trabajar entonces un desfase. El comando es desfa, ¿verdad? Presiono enter. Le indico que el desfase sea de 1 metro, entonces presiono 1. Enter. Selecciono el rectángulo que trabajé y un clic hacia afuera. ¿Sí? Vean ahí ya me lo está marcando. Entonces un clic hacia afuera. Otra vez un desfase. Pero ahora no lo quiero de 1 metro, sino que lo quiero de 0.50. Presiono enter. Selecciono la línea y ahora un clic hacia afuera otra vez. Y nos va a quedar algo más o menos como esto. ¿Me confirma Elman cuando ya lo tenga, por favor? Profe, yo hice las líneas esas que usted tiene blancas así punteadas con ejes. ¿Está bien? ¿O lo pongo con capa cero? No importa, Jaime, no importa porque después estas líneas que están aquí de color blanco, después las vamos a borrar. Ahorita nos van a servir nada más de referencia. Profe, ¿el primer desfase de cuánto es? El primer desfase es de 1 metro y el segundo desfase es de medio metro, o sea, de 0.5. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, Diego? Ok, vamos a continuar entonces. Gracias, Diego. Voy a hacer entonces ahora este siguiente ejercicio y voy a empezar a posicionar mis ejes. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, voy a seleccionar, por ejemplo, este eje 1 y lo voy a trasladar hasta este punto que está acá. Si ustedes se fijan, cuando nosotros creamos nuestros ejes, definimos un punto que era este que está acá. Yo puedo dar un clic sobre ese punto y vean, lo puedo arrastrar sin la necesidad de utilizar el comando mover. Entonces, esas son, digamos, de que una de las virtudes que nos ofrece AutoCAD cuando nosotros definimos un punto en AutoCAD. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este, voy a dar un clic sobre este punto azul que está acá, ese cuadrito azul que está acá, y lo voy a trasladar hasta este punto de aquí. Vean, allí ya me va quedando. Pero yo no lo quiero trabajar de esa forma, sino que yo quiero de que el eje quede posicionado aquí de este lado. Entonces, lo voy a girar y lo voy a girar
hasta este punto de aquí. Quiero seleccionar el eje y quiero de que esté, digamos, de que pegadito aquí al muro que está aquí de este lado. Ok, ya hice esto. Voy a poner entonces un eje más en este otro lado de acá y voy a poner otro eje en este lado de acá. Como sabemos de que tienen que tener distinta numeración, entonces este va a ser número 2 y este va a ser número 3. Y listo. Ya los tenemos, ya tenemos ahí posicionados nuestros ejes. ¿Puede repetir eso, por favor? Con mucho gusto. ¿Desde dónde, David? ¿Desde el principio? Y cuando los mueve. Ok, con mucho gusto. Entonces, selecciono el eje y lo voy a mover. Para moverlo simplemente voy a dar un clic aquí en este cuadrito color azul que está acá de este lado. Doy un clic y vea, ahí ya lo puedo arrastrar, ¿sí? Lo selecciono, doy un clic en el punto azul y ya lo puedo arrastrar. Entonces, lo voy a trasladar a este punto que está aquí. Lo selecciono, lo voy a girar con la herramienta de girar, ¿verdad? El comando es G y Enter. Doy un clic y ahora ya puedo girar este eje, ¿sí? Entonces lo voy a girar hasta este punto. Quiero de que esta línea esté hasta este punto de acá, hasta el borde del muro. Y listo, ya lo tengo posicionado. Ahora entonces, solamente lo copio. Por ejemplo, desde este punto, vean aquí, lo pongo en este otro eje. Lo pongo aquí en este otro eje. ¿Y ahora qué me queda? Pues nada más modificarlos, ¿verdad? Entonces, modifico este con valor de 1. Modifico este otro que está aquí con valor de 3, ¿verdad? ¿Por qué? Para que me queden los ejes 1, 2 y 3. Hagamos esto, por favor. ¿Me confirman cuando ya lo tengan? ¿Cómo vamos, Santiago? ¿Vamos bien? Se me trabó mi combo, profe. Ok, pero si vamos comprendiendo la clase, ¿alguna duda? Yarol, ¿cómo vamos? Pues entendiéndole sí estoy, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Nosotros tenemos que posicionar estos ejes, ¿verdad? Los ejes 1, 2 y 3 los tenemos que posicionar también de este lado, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo, digamos, o sea, copiando estos bloques y posicionándolos aquí de esta forma, uno por uno, pero también podemos trabajar con una forma más rápida. Entonces, vean, por favor, voy a seleccionar estos 3 ejes, voy a trabajar con simetría, que es el comando que está aquí. Doy un clic y voy a buscar el centro de estos cuadros que nosotros trabajamos, los que están con color blanco. Entonces vean, voy a dar un clic aquí al centro, voy a arrastrar hacia arriba, voy a dar un clic, me pregunta si deseo borrar objetos, le digo que no. Y listo, ya tenemos entonces colocados nuestros ejes de este lado también. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso y también vamos a colocar nuestros otros ejes en la parte de aquí arriba. Entonces, voy a arrastrar este eje que está acá. Necesito de que esté alineado al muro. Aquí vamos a empezar entonces con la letra A, pero luego voy a venir y aquí va a ir la B, aquí va a ir la C. Entonces, los modifico.
Aquí pongo la letra B. Aquí pongo la letra C. Y listo. Necesito ejes de este lado. Perfecto. Entonces selecciono los que necesito. Utilizo el comando de simetría. Busco el centro de estos bloques que están acá. Que me los marca aquí de este lado. Doy un clic a este punto. Le digo a AutoCAD que no quiero borrar. Y listo. ¿Se dan cuenta ustedes la rapidez con la que podemos trabajar estos ejercicios? Hagamos esto, por favor. Me confirman si lo tienen. Profe, esos tienen que estar pegados al muro, ¿verdad? Yo para este ejercicio sí, los pegué al muro, pero hay algunas otras personas que inclusive las líneas de ejes los ponen inclusive más corridas, o sea, dentro de los muros, como por ejemplo por allí, digamos. Voy a borrar esta otra línea para que lo vean. Digamos de que las líneas de ejes muchas veces llegan hasta acá. O muchas veces ni siquiera tocan el muro, ¿verdad? Pero digamos de que para este ejercicio sí tocamos esta línea que está aquí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, entonces, si no hay más dudas, les quiero mostrar algo. Voy a borrar esto que está acá. Les quiero mostrar algo con lo que vamos a estar trabajando en la siguiente sesión. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí a la pestaña de anotar, aquí yo puedo especificar con qué clases de cotas yo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo despliego estas que están acá, ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, yo voy a usar esta que dice aquí anotativo. Y ahora voy a dar un clic en el botón de acotar. Aquí me pregunta a qué escala yo voy a trabajar. Le voy a decir de que a la escala 1 en 1. Y vean, ahora voy a dar, por ejemplo, un clic aquí en este punto y voy a dar un clic aquí en este punto. Por ejemplo. Pero vean el tamaño de la cota que me aparece a mí. Entonces, esto lo vamos a aprender a configurar en nuestra siguiente clase. Y pues la siguiente clase vamos a estar trabajando entonces con algunos estilos de cotas, con algunas propiedades de cotas que a nosotros nos van a servir para trabajar con pues proyectos trabajados aquí en AutoCAD. Entonces, si en algún momento ustedes quisieron poner, por ejemplo, alguna cota, ahora voy a, por ejemplo, usar este ISO 25. Voy a acotar otra vez, por ejemplo, aquí de este punto a este punto, y vean el tamaño de la cota que a mí me aparece. Sí, es bastante grande la cota, ¿verdad? O sea, en relación a la escala a la que estamos trabajando, es una cota bastante grande. Entonces, en la siguiente semana vamos a aprender a configurar estas cotas para que no tengamos, pues, más inconvenientes con este tipo de trabajos. Si no tienen ninguna duda, pues entonces con esto terminamos la sesión de hoy. ¿Qué vamos a subir de tarea
en taller, pues vamos a tomar una captura de esto que estamos trabajando, ¿sí? De todo esto que está acá. Le tomamos, por favor, una captura a este ejercicio y esto lo subimos a la plataforma, por favor. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ok, perfecto entonces. Nos vemos entonces la próxima semana. Ya en un ratito voy a habilitar los espacios para que puedan subir las tareas. Y si no hay más dudas, pues les deseo un buen provecho. Nos vemos la próxima semana.